Bienvenidos a nuestro canal, el cual esperamos les guste tanto los contenidos que les presentamos, como para acompañarnos en este hermoso viaje. En este video vamos a hablar de The Line, el proyecto multimillonario de Dubái. The Mirror Line, la impresionante ciudad del futuro que quiere construir Arabia Saudita. El edificio más grande jamás realizado es el plan habitacional del multimillonario del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Quiere diversificar la economía y dejar de depender del petróleo. La ciudad del futuro, que apodaron The Mirror Line, es una ambiciosa propuesta que impulsa el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en sintonía con los rascacielos multimillonarios que supo construir Dubái hace algunos años. El proyecto se trata de crear una enorme ciudad lineal de 120 kilómetros y 9 millones de habitantes en medio del desierto. Según los documentos de planificación que fueron filtrados a la prensa internacional, The Mirror Line estaría compuesta por dos edificios paralelos de hasta 487 metros de altura, que serán conectados por pasarelas de vidrio en una línea recta que atraviese todo el terreno costero, montañoso y desértico del país árabe. Las similitudes son más cercanas a el Capitolio de los Juegos del Hambre que todo lo conocido hasta el momento. Los residentes pagarán una suscripción para que se les sirva el desayuno, el almuerzo y la cena, además de un tren de alta velocidad que pasará por debajo de los edificios espejados para alimentar a sus residentes. El proyecto prevé una agricultura vertical integrada en los edificios. También habrá un estadio deportivo a más de 3.000 metros de altura y contará con un puerto para yates que se encontrará debajo del arco formado entre ambos edificios. La línea de espejos forma parte de una serie de proyectos de alto nivel que conformarán NEOM, un desarrollo del tamaño de Massachusetts, concebido por el príncipe Mohammed para diversificar la economía del reino y dejar de depender del petróleo. NEOM se está construyendo en la provincia de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, y se espera que incorpore tecnologías de ciudad inteligente y funcione como un destino turístico. El sitio está al norte del Mar Rojo, al este de Egipto, al otro lado del Golfo de Aqaba y al sur de Jordania. La ciudad por dentro. Los residentes de The Mirror Line contarían con un microclima templado, suministros de energía, agua 100% renovable y una posición estratégica que les permitiría conectarse con el 40% de la población mundial en un solo vuelo. Durante el lanzamiento de The Mirror Line, el príncipe dijo que se compromete con una revolución civilizatoria que pone a los humanos sobre la base de un cambio radical en la planificación urbana. El plazo de finalización para el proyecto es del 2030. Si te está gustando el video, dale like, suscríbete y activa la campanita para todas las notificaciones. Los impulsores del proyecto aseguran que no habrá autos ni contaminación y los dos bloques paralelos unirán el Golfo de Aqaba con el desierto a través de la cadena montañosa. En el desierto habrá algo que llaman Aerotrópolis, un aeropuerto futurista que uniría la nueva ciudad con el resto del mundo en pocas horas. Un sistema de transporte público sería un tren de alta velocidad capaz de desplazarse de un extremo a otro en tan solamente 20 minutos. Quiero construir mis pirámides. Una evaluación inicial del impacto de la construcción señala que el proyecto tendría que construirse por etapas y podría tardar 50 años. Además, el príncipe heredero se deberá de enfrentar a boicots internacionales por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el 2 de octubre del 2018 en el consulado de Saudí en Estambul. También hay preocupación por la posibilidad de que la gente evitaría vivir en un entorno de gran altura, junto a las dudas sobre una estructura de semejante tamaño que altere la dinámica del flujo de aguas subterráneas e imposibilite la vida de la fauna nativa. The Mirror Line encarna lo que serán las comunidades urbanas en el futuro, con un entorno libre de carreteras, automóviles y emisiones. Funcionaría con energía 100% renovable y priorizaría la salud y el bienestar de las personas sobre el transporte y la infraestructura, le dijo el príncipe a su agencia de prensa local. En la actualidad, el reino tiene ingresos económicos de gran caudal debido a la alza sostenida de los precios internacionales del petróleo. Quiero construir mis pirámides, habría dicho Mohammed bin Salman a su entorno cercano sobre el ambicioso proyecto de $800 mil millones.
Dalain, la impresionante ciudad lineal y con efecto espejo que Arabia Saudí levantaría en el desierto. Este rascacielos en línea recta promete ser 100% eficiente mediante energías renovables y crear su propio clima templado con jardines verticales. Frente a las sofocantes calles de las ciudades más grandes del mundo, el futuro se dibuja con diseños cargados de vegetación para reducir el impacto del cambio climático. Así surgen proyectos como el Jardín del Viento, que rebajaría 4 grados la temperatura de Madrid, o Dalain, una nueva ciudad vertical y en línea recta en Arabia Saudí que despierta admiración y escepticismo a partes iguales. Una ciudad flotante para 20.000 personas, el proyecto de Maldivas para no ser tragada por el mar. Estos días se está haciendo viral en redes sociales lo que parece ser el tráiler de una película de ciencia ficción, una utopía urbanística llena de vegetación, caras sonrientes y entornos de ensueño. El principal heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ha presentado esta semana la ciudad del mañana. Dalain acogería a 9 millones de personas dentro de un pasillo de recto de cientos de kilómetros, amurallado por 2 enormes paredes de espejo para que por fuera se camufle con el entorno, mientras por dentro crea su propio clima en un hábitat de vida más sosegado y sobre todo sostenible. Una propuesta ecológica ambiciosa para un país que sigue siendo uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Entre regiones, la línea nace del proyecto urbanístico más exuberante en Neom, cuya junta directiva preside el propio príncipe. Esta semana ha presentado una ciudad en línea recta de 170 kilómetros que atraviesa 3 regiones distintas, desde el mar hasta las montañas, con diferentes climas y entornos naturales, pero que dentro conserva una vida contempladamente distinta y lujosa. Comienza en el mar de Golfo de Aqaba, apuntando al interior del territorio de Arabia Saudí. Si esta dimensión es imponente, también lo son los demás. El edificio tendrá una altura de 500 metros sobre el nivel del mar. Si se tiene en cuenta que el Empire State tiene solo 318 metros, la comparativa refleja mejor la enormidad del proyecto. La mejor recompensa de convertirte en un millonario no es la cantidad de dinero que ganes, es la clase de persona en la que tienes que convertirte para llegar a hacerlo. Jim Rohn. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndoles su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.